Continuamos en esta segunda parte acerca de la crítica textual, lo que es la exdótica, que es la ciencia bíblica de la traductología bíblica. Y estamos en presencia del comentario textual al Nuevo Testamento griego por Bruce Meyer. Es uno de los gramatólogos más grandes de la historia, aparte de archivar Thomas Robinson. En este caso vamos a utilizar este manual como manual crítico sobre los idiomas griegos, y vamos a exponer varios textos que se han insertado en la Reina Valera, como en el caso de Mateo 17:21, Mateo 18:11, Marcos 9:44-46, el pasaje completo de Marcos 16:9-20, Lucas 23:13, Juan 5:4, Juan 7:53, del 8 al 11, que es la famosa fragmento interpolado como la pericopa de Juan, y Hechos 15:34 y Hechos 28:29, y finalmente la coma juanina de 1 Juan 5:7. Entonces vamos a comenzar con el primer texto de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 21. Dice de esta manera: dice el texto, omitir versículos, puesto que no hay ninguna razón satisfactoria para que el pasaje, en caso de haber estado originalmente presente en Mateo, fuera omitido en una amplia gama de testigos, y ya que con frecuencia los copistas insertaban material derivado de otro evangelio, todo parece indicar que la mayoría de los manuscritos ha sido asimilada al pasaje paralelo de Marcos 9:29. O sea, lo que está refiriéndose aquí Bruce Meyer como advertencia es que el texto de Mateo 17:21 ha sido un plagio de Marcos 9:29, muy conocida como Reina Valera del 60. Si buscamos el Evangelio de Mateo 17:21, vamos a ver que el versículo está puesto, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y sin embargo, esta traducción bíblica Reina Valera no hace ninguna advertencia con respecto a lo que dice Bruce Meyer en su comentario de crítica textual. Así que el texto ha sido insertado como plagio de Marcos capítulo 9, versículo 29. Si vamos, por ejemplo, al texto de la Sociedad de Bíblicas Unidas, cuarta edición, que vemos aquí, y buscamos Mateo 17, verso 21, Masayo, aquí podemos ver Masayo, y el versículo 21 salta del 20 al 21. Sin embargo, aquí dice omit versículo 21, como dice Bruce Meyer. Ahora, en el caso del comentario textual al Nuevo Testamento de Bruce Meyer, en el capítulo 18, verso 11, aparece otro texto espurio que está insertado en la Reina Valera y la Biblia de las Américas. No hay ninguna duda de que en este caso las palabras que vemos aquí en griego son espurias, ya que no se encuentra en los testigos más antiguos que representan a varios tipos textuales alejandrinos, egipcios, antioquenos, y fueron manifestadamente tomadas de Lucas 19:10 por los copistas. Aparentemente la razón de la interpolación fue la de proporcionar una relación entre el versículo 10 y los versículos de 12 al 14. Pero es un plagio, es otro plagio de Lucas 19:10. Sin embargo, la Reina Valera no hace ninguna alusión, sobre el caso de Mateo 18:11,
que vemos aquí. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y si vamos a las notas críticas, no hay ninguna señalación, ¿no?, de que el texto es espurio. Pero Bruce Meyer hace la señalación. Ahora, en el caso de la cuarta edición, texto griego de Sociedad Bíblica Unida, vamos a ver Mateo 18 y salta el versículo 10 al 12. Aquí vemos el 10 al 12 y dice versículo omitido por el 11. Y cosa sucede, también lo pueden revisar si tienen la 28 edición de este texto griego de Nestlé Aland. O sea, en estos dos casos pueden hacer la observancia. Si tienen los dos, pueden conseguir en Amazon estos dos textos griegos para desenmascarar la Reina Valera protestante de 1960 y las demás ediciones como 1909 de Scofield, anotada de Scofield, 1569, Caso de Reina, la Biblia del Oso, y 1602, la Biblia del Cántaro, por Cipriano de Valera. Ahora, vamos a pasar a otro ejemplo. En Marcos 9:44, Bruce Meyer hace una advertencia en cuanto a estos dos versículos, Marcos 9:44 y 46. Dice, versículo omitido: dice las palabras hopu ho escole, que faltan en importantes testigos tempranos, incluso en Aleph, la B, la C, la W, fueron añadidas por copistas que la tomaron del versículo 48. Y después dice en el versículo 46 es omitido también por el comentario del versículo 44, que es lo que estamos viendo. Sin embargo, la Reina Valera lo inserta. Veamos. Marcos 9, versos 44 y 46 están insertados, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Sin embargo, no hay ninguna nota de advertencia de que es falso el texto. Y si vamos al 46, también el 46 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí vemos que está insertado también en la Biblia Reina Valera. Ahora hemos llegado a un pasaje bíblico muy discutido entre los protestantes y los católicos, que es Marcos capítulo 16, versículo de 9 al 20. Dice, según Bruce Meyer, en la página 102, página 103, página 104 y 105 y 106, de la 102 a la 106 habla de cómo este pasaje ha sido insertado en ciertos papiros o ciertos códices tardíos. Dice Bruce Meyer en la página 102, en los manuscritos del Evangelio según Marcos, es normal hallar 4 finales. Los últimos 12 versículos del texto de Marcos comúnmente recibido no se encuentra en los 2 manuscritos griegos más antiguos, ni en el códice boviense de Vetus Latina, ni en manuscrito siriaco, sinaítico, ni en aproximadamente 100 manuscritos armenios, ni en los 2 manuscritos georgianos más antiguos, escritos en el año 897 y 913. Ni Clemente Alejandría ni Orígenes dan muestra de saber de la existencia de estos versículos, más aún Eusebio y Jerónimo dan fe de que este pasaje no se encuentra en casi ninguna de las copias de Marcos en griego que ellos conocían. La forma original de las secciones eusebianas escritas por Amonio no prevé la numeración de las secciones del texto más allá del 16.8.
No son pocos los manuscritos que, aún teniendo este pasaje, presentan anotaciones en las que se hace contar de dicho pasaje faltan en las copias griegas más antiguas, y en otros testigos en este pasaje aparece marcado con asterisco o con rayas verticales, que eran los signos convencionales que usaban los copistas para indicar en un documento había una adición espuria. Varios testigos o varios textos, entre los que se encuentran 4 unciales griegos del siglo VI, VIII y IX, lo mismo que la Betu Latina, imagen de Siriaca, Arclense, varios manuscritos saídicos o boairídicos, y no pocos manuscritos etíopes continúan después del versículo 8. Y entonces ustedes sucesivamente van leyendo lo que significa las variantes. Ahora, finalmente, en la página 106, dice Bruce Meyer, este crítico textual, puesto que el pasaje de Marcos 16, 9 al 20 no se encuentra en los mejores y más antiguos manuscritos que normalmente sirven para identificar tipos textuales, no siempre es fácil llegar a una decisión entre las lecturas alternativas. En todo caso, habrá de entenderse que los varios niveles de certidumbre, como A, B, C, se hallan dentro del marco de la decisión inicial en torno a los versículos de 9 al 20 como un todo. Pero Bruce Meyer está dando la atención de que Marcos 16, 9 al 20 no es confiable, ni es citado por los padres de la iglesia. Sin embargo, la Reina Valera utiliza los pastores, los teólogos, los apologistas. Cuando vamos a Marcos 16, quiero hacer esta salvedad, utilizan este pasaje para probar de que los milagros pertenecen hoy en día y que Jesús los acepta, o que Jesús realmente escribió este pasaje. Según el versículo 16 de Marcos 16, dice el contexto del 15, y le dijo: y por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y que fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y tomarán en la mano serpientes, y se bebieran cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, mediante este texto, ellos aprueban de que hoy en día existen los milagros, pero es incierto, es inválido este pasaje porque, según la crítica textual o los manuscritos antiguos, no existen. Ahora, en el caso de la cuarta edición, vamos a buscar Marcos capítulo 16. Vamos a ver un aspecto peculiar. Marcos 16. Interesante que aquí aparece Marcum, o sea, Catá Marcum, y el versículo 9 empieza con un entrecorchete hasta el versículo 20. Entrecorchete como está omitido ese pasaje completamente. Entonces lo pueden verificar ustedes en el texto de Nestle Aland también. Por ejemplo, vamos a hacer una salvedad en Marcos 16. Y en el verso 9 también vemos aquí del 9 a 20 tiene un entrecorchete como una interpolación del pasaje. Y vemos aquí los entrecorchetes aquí como se omiten en el idioma griego. Otro ejemplo que vamos a ver, según el comentario textual del Nuevo Testamento de Bruce Meyer, es el caso de Hechos 28-29, donde se omite el texto. La expansión occidental representa por 383-614
y se adoptó en el texto bizantino en la base del RV. Y habiendo dicho, según la Reina Valera, esto los judíos salieron teniendo entre sí gran contienda. Probablemente la adición fue provocada por la abrupta tradición entre el versículo 28 y 30. Pero el texto es falso. Es falso completamente. Sigamos al texto de Nestle Aland, libro de Hechos, capítulo 28, verso 29. Vemos que del 28 salta al 30. Del 28 salta al versículo 30. El 29 no aparece porque es una omisión del idioma griego. Finalmente, vamos a analizar ahora el caso de 1 Juan 5:7, un texto muy discutido, como la coma juanina. Veamos. Bueno, 1 Juan 5:7, un texto muy discutido a favor de la Trinidad, según la cristiandad. Vamos a notar la explicación que da Bruce Meyer aquí. Aquí dice: Mantiuruntes tu neuma kai tu hidor kai tu aima. Dice, una cosa es segura, estas palabras son espurias. Y esto es bueno que la cristiandad, las personas que asisten a otras iglesias, vean de que estas palabras son espurias, que ese texto es completamente apócrifo. Dice, una cosa es segura, estas palabras son espurias, y en vista de las siguientes consideraciones no tiene derecho a permanecer en el Nuevo Testamento. La evidencia es externa. Este pasaje no se encuentra en ninguno de los manuscritos griegos conocidos, como la excepción de 8, que incluye el pasaje de tal manera que este parece ser la traducción de una recepción tardía de la Vulgata latina. 4 de estos 8 manuscritos incluye el pasaje como lectura variante, añadida posteriormente en el margen de los manuscritos. Los 8 manuscritos son los siguientes, como el Códice Montfortiano, el Códice Regius de Nápoles, y aquí pone en la página 642, si alguna persona está interesada en comprar en Amazon el comentario de texto del Nuevo Testamento, Bruce Meyer puede hacer la verificación o la rectificación. Entonces dice, ninguno de los padres griegos cita este pasaje. De haberlo conocido, seguramente lo habría usado en las controversias trinitarias sabelianas y arrianas. El documento griego más antiguo en que aparece este pasaje es una versión griega de los Hechos del Concilio de Letrán, escrito latino en el año 1215. Y aquí, en la página 643 hasta la página 644, pueden estudiar cuáles son los manuscritos tardíos donde está insertada la famosa coma juanina. Lo pueden ver ustedes y verificarlo. Ahora bien, en este caso vamos a ver el gran diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de Vine. Este diccionario es de los trinitarios y es de la cristiandad, lo utiliza la cristiandad. Pero, hermanos testigos de Jehová, si ustedes pueden conseguir y comprarse este ejemplar, le puede servir para hacer una defensa. Según la página 916, aquí pueden ver página 916, bajo el subtítulo 3, dice: es considerado por muchos como un número que en ocasiones indica simbólicamente la plenitud del testimonio o de la manifestación, como las 3 personas de la deidad. La mención de 1 Juan 5:7 se halla en un versículo que no forma parte del original. Ningún manuscrito griego anterior al siglo XIV lo tiene, y ninguna versión anterior al siglo V en cualquier otro lenguaje lo contiene, y no es tampoco citado por ninguno de los padres griegos o latinos en ninguno de sus escritos acerca de la Trinidad. Que haya los que dan testimonio en el cielo no está apoyado por ningún otro pasaje en la Escritura. Debe ser considerado como una interpolación de un copista. Aquí está. Página 916 del diccionario de Vine. También pueden comprarse este diccionario para hacer una defensa según 1 Pedro 3:15. Entonces, mediante este segundo video de crítica textual, podemos hacer una defensa y sacar del error
a estas personas que siempre han creído en esta falsa Biblia llamada la Reina Valera de 60. Un saludo para todos ustedes y hasta luego.